alma, mi corazón. ¡Tenés vergüenza de defender a los asesinos! ¡Miren la madre! ¡Recién la vimos a la madre! ¡A la madre de Fernando! ¡Está muerta en vida! Me llamó la atención de los presos que me miraban fijamente y en un momento bajaron su mirada. Sentí como madre que no estaban arrepentidos para mirarme de esa manera. Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Claudia. Espero que se encuentren muy bien donde quiera que estén. Una vez más, sean bienvenidos al canal de casos criminales y misteriosos. Este lunes 2 de enero comenzó el juicio a 8 jugadores de rugby acusados del asesinato de Fernando Báez Sosa en Villa Gesell, Argentina, en enero de 2020. Un caso que conmocionó a esa nación sudamericana hace 2 años y cuyo proceso legal, con el testimonio del padre de la víctima, ha vuelto a conmover al país. Aquí te informaré toda la historia completa del caso de Fernando Báez. Quédate hasta el final del video, porque te contaré muchos detalles sobre el juicio que se está llevando a cabo desde el 2 de enero. Un juicio muy largo, por cierto. Te aconsejo que te acomodes en un lugar relajado, porque el caso estará muy largo y completo. Antes de empezar con el caso, quiero pedirles que se pasen a la página para cooperar con una importante firma, para pedir justicia por Fernando Báez Sosa y perpetua para los asesinos. Es muy importante apoyar a los padres de Fernando, ya que se tiene la meta de alcanzar 1 millón de firmas. El link se los dejaré en la descripción al principio. Unámonos como sociedad para pedir entre todos justicia por Fernando Báez Sosa. La familia pide perpetua para los autores y coautores, que paguen con todo el peso de la ley, para que no haya más Fernandos, porque su mamá ya no va a tener otro mensaje de su hijo con un te quiero mami, porque el papá ya no va a recibir otro abrazo de él, porque no escucharán más su dulce voz, ni podrán recorrer los sueños de su hijo. El trágico caso de Fernando Báez Sosa. El crimen de Fernando cobró relevancia a nivel nacional e internacional, pocas horas después de sucedido por la difusión de las imágenes de los hechos del día en que murió en redes sociales. Fue el asesinato más filmado en la historia criminal de Argentina. El hecho también era conocido en los medios como el crimen de los Rubiers o el crimen de Villa Gesell. Fernando José Báez Sosa nació en Buenos Aires el 2 de marzo de 2001. Era el único hijo del matrimonio de Silvino Báez, conserje del edificio donde residen, y Graciela Sosa, cuidadora de ancianos, ambos inmigrantes paraguayos, originarios de Carapegua, radicados en Argentina. Fernando Sosa residía en el barrio porteño de Recoleta, un barrio residencial céntrico de la ciudad de Buenos Aires junto a sus padres. Asistió al Colegio Marianistas de Caballito como alumno becado debido a que su familia no podía afrontar el costo de la cuota mensual. Después de finalizados sus estudios secundarios, comenzó el ciclo básico común en la Universidad de Buenos Aires para la carrera de Derecho. Su madre comentó que en varias oportunidades el joven manifestó su admiración por el abogado mediático Fernando Burlando, quien tomó el caso de su asesinato, constituyéndose en la defensa de la familia. Fernando tenía una novia, Julieta Rossi, con quien estudiaba Derecho y habría cumplido 10 meses de relación, unos pocos días después de su asesinato. Luego de su muerte, sus restos fueron velados en el colegio del cual fue alumno y posteriormente inhumado en el cementerio de la Chacarita. Era su vacación, ¿para qué lo iba a despertar? Entonces agarré, le toqué el pelo, el brazo, con mi mano recorrí todo su cuerpo hasta sus pies y no se despertó. Bueno, me senté a tomar mi desayuno y me fui. Faltó esa despedida y en estos días de Navidad que pasó hace poco, se siente mucho la ausencia de Fernando porque hay un silencio enorme en casa. Ahora vamos a pasar a la cronología del crimen. La última noche trágica de Fernando Báez Sosa. Un viernes, 10 de enero de 2020, Fernando Báez Sosa, de 18 años, salió del vestíbulo, donde vivía con sus padres Silvino y Graciela, y partió rumbo a la ciudad de Miramar, donde pasó una semana de vacaciones con sus amigos del colegio primario, Matías Benavide y Alejandro Dubini, y 2 compañeros del colegio marianista, Juan Manuel Pereira Rosas y Federico Raulera. Junto a estos últimos,
6 días más tarde, se trasladó en micro a Villa Gesell, una ciudad en Argentina. El 16 de enero de 2020, Fernando Sosa llegó a Villa Gesell para encontrarse con sus amigos del secundario y con su novia Julieta Rossi, con quien iba a cumplir 10 meses de relación, y se hospedaron en el hostel Hola Hola, en Paseo 105. Habían alquilado el hotel hasta el jueves 23 de enero. Al día siguiente, el 17 de enero, Fernando y su grupo de amigos se levantaron cerca del mediodía, almorzaron y fueron a la playa. Federico Raulera, amigo de Fer, dijo más tarde a los medios: durante el día yo lo recuerdo como un día feliz. Nos quedamos hasta tarde en la playa y después bebimos alcohol en el hostel, donde estábamos hospedándonos. Más tarde, a la 1:30 am, el grupo de amigos de Fernando Báez Sosa, conformado por unos 14 adolescentes, se dividió. Una tanda de ellos partió hacia la discoteca, ubicada sobre la avenida 3 y Paseo 102, a 5 cuadras del hostel. A la 1:40 am, 6 de los amigos de Fernando ingresaron al Abrique, una de las discotecas más populares de Villa Gesell, con una promoción de pagan 2, entran 3. Además, un relacionista público del local les dio pases para el sector VIP. 30 minutos después, a las 2:10 am, la otra parte del grupo de amigos de Fernando entró a la discoteca, donde los esperaba el resto. También estaba la novia de Fer, Julieta Rossi, con sus amigas. 50 minutos después, a las 3 am, la pista de baile del Abrique, que al principio estaba semivacía, se llenó rápidamente al punto de que costaba caminar. Había que empujar para pasar, y la gente te miraba mal, declaró ante la fiscal Verónica Zamboni, una de las amigas de Fernando Báez Sosa. A las 3 am comenzó el recital de Neo Pistea, un trapero argentino que brindó un show aquella noche en la discoteca de Villa Gesell. En una de las últimas canciones se armó un pogo, un tipo de baile caracterizado por sus saltos, y en el alboroto producido por la multitud, Fernando chocó con otro muchacho, uno de los jugadores de rugby del Club Náutico Arsenal de Zárate. Esa, sostiene el fiscal general de Dolores, fue la chispa que encendió la mecha. A raíz de este altercado, a los 8 imputados los sacan del lugar. El momento quedó registrado por las cámaras de seguridad del local bailable, donde ambos grupos coincidieron esa noche. A las 4:40 am, Fernando Báez Sosa también fue expulsado de la discoteca por los empleados de seguridad. 6 o 7 de sus amigos decidieron acompañarlo. Lo mismo sucedió con el grupo de rugbyers, con el que se había generado el conflicto. Máximo Tonsen, de bermudas y camisa de manga corta oscura, era el que más oponía resistencia. Tuvieron que sacarlo entre 2 guardias de seguridad porque el joven pretendía zafarse. Para las 4:44 am, una vez en la calle, los 8 rugbyers atacan a Fernando. El grupo se dividió para cometer el asesinato. 5 de ellos, Máximo Tonsen, Ciro Pertossi, Enzo Comelli, Matías Benicelli y Blas Sinelli, fueron a buscar a Fernando. Lo tomaron desprevenido y de espaldas y comenzaron a golpearlo en distintas partes del cuerpo. Cuando el joven de 18 años cae al piso y aprovechándose aún más de esa situación de indefensión, proceden a darle un golpe brutal, una patada que le provocó su deceso en forma casi inmediata, al causarle un paro cardíaco producido por un shock neurogénico debido a un traumatismo de cráneo. Mientras todo eso sucedía, los otros 3, Ayrton Bioyas, Lucas Vidal Pertossi y Luciano Pertossi, formaron una especie de cordón para impedir que los amigos de Fernando pudieran auxiliarlo y además los golpearon varias veces. A las 4:46 am, testigos del ataque intentan reanimar a Fernando. Parte de sus amigos alertan a los que quedaron adentro y todos salen de la discoteca, incluyendo a su novia, Julieta Rossi. Tras la salvaje golpiza, los rugbyers se reúnen y festejan a los abrazos. La secuencia quedó registrada en una de las cámaras de seguridad del municipio, en un plano de la entrada del restaurante Cipriane, ubicado a solo 25 metros del escenario del homicidio, sobre la misma vereda. Tan solo 2 minutos después, a las 4:48 am, un patrullero policial empezó a recorrer la zona de la discoteca buscando a los agresores de Fernando Báez Sosa, Máximo Tonsen, Alejo Milanesi, Blas Sinelli
y Ayrton Bioyas aceleraron el paso y escaparon hacia la residencia donde estaban hospedándose, ubicada en la calle Alameda 203. 3 minutos después, a las 4:49 am, el resto de los Rouviers, situados en la puerta de un supermercado, fueron interrogados por 3 policías. Aseguraron no tener nada que ver con la golpiza frente a la discoteca. Los policías no lo percibieron en el momento, pero las cámaras del supermercado mostraron que al ser abordados por los oficiales, la mayoría de los Rouviers escondieron las manos en los bolsillos. Se ve incluso cómo Siri Pertossi se chupa los dedos para limpiarlos. 6 minutos después, a las 4:54 am, Lucas Pertossi vuelve a la escena del crimen y les envía un mensaje a los amigos. Caducó, decía exactamente, aludiendo al conocimiento del grupo de que Fernando ya no se encontraba con vida. Amigos, estoy acá cerca donde está el pibe y están todavía los gritos, está la policía, llaman a la ambulancia. Caducó. No se cuenta nada de esto, a nadie. Para las 5 am, en Capital Federal, Silvino Báez y Graciela Sosa, padres de Fernando, recibieron la noticia de que su hijo Fernando había sufrido una golpiza y estaba siendo trasladado a un hospital. Fueron alertados por los padres de un amigo de Fernando, que también estaba en Villa Gesell. 10 minutos después, a las 5:10 am, 4 de los Rouviers van a comer a McDonald's, ubicado a 3 cuadras del Abrique, la discoteca. En los videos que aportó el local de comidas rápidas, primero se le ve a Lucas Pertossi, con la ropa cambiada, junto a Alejo Milanesi y Blasi Negli. A los pocos minutos, aparece en escena Máximo Townsend, también con atuendo cambiado. Después del crimen de Fernando, Máximo Townsend y Lucas Pertossi pasaron por la residencia para cambiarse la ropa y fueron a comer hamburguesas con papas fritas a McDonald's. En total, 4 de los Rouviers fueron a comer a McDonald's después del crimen de Fernando. Aquí podemos ver a Máximo Townsend comiendo tras el crimen de Fernando Báez Sosa. Para las 5 am, la testigo Andrea Rano, encargada del hostel, ubicado en Alameda 202, a metros de la discoteca, ve a un grupo de jóvenes pasar por el supermercado Marina y escucha a uno de ellos decir: "Le llené la jeta de sangre". A las 5:05 am, una ambulancia llega a la puerta de la discoteca para asistir a Fernando, quien ya no tenía signos vitales. A las 5:11 am, de regreso a la casa donde vivían, Blasi Negli toma una fotografía de los Rouviers después de haberle dado la golpiza a Fernando. 7 de los 11 jóvenes que salieron se sacan una selfie sonriendo después del ataque. De izquierda a derecha, estos son los presentes, empezando por arriba. Tenemos a Tomás Collazo, quien nunca fue imputado. Luego tenemos a Máximo Townsend y Luciano Pertossi. En la parte de abajo tenemos a Blasi Negli, Ayrton Bioyas, Lucas Pertossi y Juan Pedro Guarino, quien fue sobreseído. A las 6:06 am, parte de los Rouviers, aparentemente, comenzaron a tomar conciencia de la gravedad de lo ocurrido. En el chat de WhatsApp que compartían, Ciro Pertossi grabó un audio que decía: "Chicos, no se cuenta nada de esto a nadie". Para la fiscal Verónica Zamboni, fue la prueba clara de inicio de armado de un pacto de silencio. Más tarde, 4 horas después, a las 10:38 am, un numeroso grupo de efectivos policiales llegó a la residencia de Alameda 203, donde estaban parando los 10 Rouviers para proceder a las detenciones. 6 horas después del crimen, los Rouviers fueron detenidos. Los imputados por el asesinato de Fernando Báez Sosa fueron Luciano Pertossi, de 18 años, Blasi Negli, de 18 años, Ciro Pertossi, de 19 años, Enzo Tomás Comegli, de 19 años, Juan Pedro Guarino, de 19 años,
Alejo Milanesi de 20, Máximo Pablo Townsend de 20, Matías Benisegui de 20 años, Ayrton Michael Vioyas de 20 y Lucas Pertossi de 20 años. Los 10 son originarios de la localidad bonaerense de Zárate, a 90 kilómetros de la capital argentina, y varios de los implicados jugaban al rugby en el Club Náutico Arsenal Zárate, razón por la cual se les conoce comúnmente como los Rubiers en la prensa argentina. Máximo Townsend, el líder del grupo, era el más destacado deportivamente y se desempeñaba desde 2017 en el Club Atlético de San Isidro. Además, en 2016, diarios de la zona local de Zárate llegaron a titular a Townsend como un futuro Puma. El mayor partícipe del hecho fue Máximo Townsend, quien le propinó a Fernando golpes de puño y patadas en la cabeza, por lo menos 2, cuando éste estaba ya tirado en el suelo. Fue filmado golpeando y huyendo de la escena del crimen, erráticamente, según testigos. El informe del estudio escopométrico reveló que la impronta de una zapatilla en la cara de la víctima la dejó Townsend, confirmando que la sangre era la de Fernando. Estos fueron encontradas en la casa por agentes policiales. Posteriormente, se encontraría sangre en su camisa y la propia mano derecha de Townsend. A Ciro Pertossi se lo observa atacando a Fernando por la espalda, en la filmación tomada por Lucas Pertossi, dándole golpes de puños. Además de ser quien lo derriba, se halló sangre de la víctima en su ropa. Enzo Comegli puede también ser apreciado en el video de Lucas Pertossi. Es uno de los primeros atacantes junto a Ciro Pertossi. Luego se lo sitúa golpeando a los compañeros de Fernando. Blas Sinaggi aparece en los videos y se le puede observar golpeando a Tomás con golpes de puño y patadas. Tenía un rol secundario hasta que el resultado de la pericia lo ubicó como agresor del asesinato. Se encontró material genético de Blas Sinaggi en una de las uñas de Fernando. A Matías Benisegui se lo responsabiliza por arengar en medio de la golpiza a Fernando y Tomás. En un peritaje de ADN se encontró sangre de la víctima en su camisa y zapatilla. Luciano Pertossi participó en la pelea dentro de la discoteca. Sus prendas se encontraban dañadas. Él y Alejo fueron expulsados por una puerta distinta al resto de los imputados. Llegó tarde al ataque y se lo puede observar en los videos dándole golpes a un amigo de Fernando, Tomás Alessandro, hasta dejarlo tirado sobre el capó de un carro. La fiscal lo ubica golpeando a los amigos, aunque luego se halló sangre de la víctima en su camisa, confirmando su participación en el asesinato. Lucas Pertossi fue el camarógrafo del grupo. Era quien filmaba los ataques de la pandilla cada vez que tomaban lugar. Filmó el comienzo del ataque, para luego sumarse al mismo, y se lo coloca como agresor de Tomás. Ayrton Vioyas es el único que al momento de la detención no tenía celular. Lo vendió para poder viajar con sus amigos. Su rol es, al igual que en el caso de Matías Benisegui, de arengador. Es decir, entusiasmó los ánimos de los oyentes. No se lo sitúa golpeando a Fernando, ni tampoco a sus amigos. A pesar de esto, estaba muy cerca de Townsend al momento de la golpiza. Juan Pedro Guarino estaba con el grupo en la discoteca y en el momento de la expulsión. En el ataque se lo puede ver cruzado de brazos, con un buzo en sus hombros, a metros del lecho. Espera a sus amigos y se va con ellos del club hasta la casa que alquilaban. Le manda un mensaje a su novia, diciendo que se vuelva a Zárate. Fue liberado por falta de mérito en el ataque. En detalles más profundos, el día de los hechos, los Rubiers salieron y fueron directo a buscar a Fernando. Según el diario argentino La Nación, los abogados les habrían pedido a los amigos de la víctima no dar declaraciones a la prensa para no entorpecer la causa. Pero de acuerdo a unas fuentes del periódico, todo habría empezado con una pequeña disputa dentro del local. Le quisieron pegar a uno de los chicos y Fernando los quiso separar. Se generaron algunos empujones y por eso echaron a Fernando y a sus amigos del Abrique, el nombre de la discoteca. Según la misma fuente, una vez fuera del club, Baez Sosa y sus amigos estaban sentados en una vereda, esperando a otros 2 compañeros para abandonar el lugar, antes de que se produjera el ataque. Uno había ido a hacer pis y otro todavía estaba adentro. Es ahí cuando salieron los Rubiers y fueron directo a buscar a Fernando. Como se había comentado anteriormente,
Algunos de los amigos de la víctima que intentaron frenar la pelea también recibieron fuertes golpes en la cara y la cabeza. Alejo Milanesi es el único Rubier que no fue reconocido en la rueda de reconocimiento y tampoco es ubicado en la escena del crimen. Como él y Luciano fueron expulsados por otra de las salidas de la discoteca, se cree que él nunca llegó a la pelea. Se le observa esperando al resto y tomando camino con Ayrton hacia su alojamiento. Al igual que Juan Guarino, fue liberado por falta de mérito. Es un individuo no identificado. Se cree que es un joven de Zárate, menor de edad, amigo de miembros de este grupo. Estaba con sus padres en Villa Gesell y decide ir al club con sus conocidos. Se lo ve caminando con los imputados hasta la casa. Hay una foto de él con los mismos. El hecho se le observa muy cerca, pero sin tomar ningún rol activo. Sujeta a Townsend de un hombro para que deje de golpear a la víctima. Graciela y Silvino, papás de Fernando, contaron que no pudieron donar ningún órgano de su hijo, porque todos estaban completamente destruidos. Que quede claro, esto no fue solo mérito de Townsend y su patada, fueron todos, mencionaron. Todos se encargaron de dejarlo destruido. Graciela, madre de Fernando, dijo que aunque los acusados pidan perdón, no le van a devolver a su hijo, y contó que en el momento en el que declaró el acusado Ciro Pertossi, debió retirarse de la sala porque se descompuso. En ningún momento los imputados nos dijeron nada. Preferimos estar bien lejos de ellos. Que nos pidan perdón no nos devuelve a nuestro hijo, señaló Graciela. Me llamó la atención de los presos que me miraban fijamente y en ningún momento bajaron su mirada. Sentí como madre que no estaban arrepentidos para mirarme de esa manera. Le pedía, le imploraba a ellos piedad. Con mi llanto, con mis lágrimas por mi hijo. Solo quiero justicia. Yo no busco venganza. No puedo creer que chico de la edad de Fer haya hecho esto. Me incomodó mucho cuando me miraban y que no bajaran su mirada. Siento que no están arrepentidos. ¿Cómo movió su relato, Graciela? ¿No los arrepintió? O sea, no los ve arrepentidos. No lo veo arrepentido. Solo quiero justicia por mi hijo. En diálogo con la prensa a las afueras de su residencia, en el céntrico barrio bonaerense Recoleta, la madre de la víctima habló de la última comunicación que tuvo con su hijo Fernando. La última vez que tuve contacto con él fue por mensaje, dijo Graciela. Le pregunté cómo estaba y me respondió que se encontraba muy bien. Luego me dijo, mami, te quiero. Esa fue la última vez que me contacté con él, dijo entre lágrimas la madre. Graciela Sosa aseguró además sentirse muerta. Era mi único hijo, agregó. Extraño esos abrazos, esos besos cuando llegó a las 12, cuando sonó el reloj. No tuve valor de hablarle a Silvino, ni siquiera a él. Ni no nos abrazamos. No hubo nada. No hubo aquel niño que abría la sidra, que preparaba las cosas dulces. No hubo nada. Estos días pensaba en escribir una carta para él, pensando de que estaba lejos, en un viaje que no regresa. Fernando se había inscrito en la Universidad de Buenos Aires para estudiar Derecho. Su madre lo recuerda como un chico bueno, decente y servicial. No se merecía esto, nadie se merece esto. Walker Mercury, el fiscal que inició la investigación por el asesinato del joven, le dijo en una entrevista con Todo Noticias que los Rubiers habían actuado con premeditación y tenían un plan. Ahora les informaré todo acerca del proceso judicial y la investigación en el caso de Fernando en forma cronológica. Si no quieres perderte todos los detalles valiosos y emotivos del juicio, quédate conmigo hasta el final. Con tapabocas, el silencio y esquivando a los medios. Así, transcurrieron las primeras 2 semanas del juicio por el crimen de Fernando Báez Sosa para los familiares de los 8 imputados. Luego de ser detenidos por los hechos, tras negarse a declarar en la Fiscalía de Villa Gesell,
5 de los jóvenes fueron trasladados a Pinamar, mientras que el resto se quedó en la ciudad balnearia. Mientras tanto, se comenzaban a recabar las primeras pruebas, como los videos filmados por testigos y por cámaras de seguridad de la discoteca y de la calle. En la casa alquilada por los rugbistas, se encontraron prendas de vestir y zapatos manchados de sangre, de los cuales un par pertenece a Máximo Townsend. Se envió una prueba de escopometría a cargo de la policía de la provincia de Tierra de Fuego para verificar si eran sus suelas las que habían impactado en la cabeza de Fernando. Los celulares de los jóvenes fueron confiscados y enviados a peritaje en un laboratorio de Mar del Plata, para luego darse a conocer que uno de los rugbistas detenidos había grabado el ataque. También declararon los principales testigos, entre ellos los amigos de Fernando. Asimismo, se daban a conocer los resultados de la autopsia, que señaló que Fernando había muerto por un shock neurogénico que provocó hemorragias internadas debido a múltiples golpes. A raíz de este resultado, no se puede precisar quién dio el golpe mortal. Durante las semanas siguientes se llevaron a cabo las pruebas de reconocimiento de los detenidos para determinar con exactitud el rol de cada uno de los rugbistas, en donde todos ellos fueron reconocidos, excepto Milanesi. En un primer momento, se habló de una carátula de homicidio en riña, pero al pasar los días, la fiscal los imputó por homicidio calificado por el concurso premeditado de 2 o más personas, lo cual prevé una pena de cadena perpetua. Para entonces 2 de los detenidos, Townsend y Ciro Bertozzi, fueron imputados como coautores del crimen, mientras que los otros 8 se les asignó la imputación de partícipes necesarios. A partir de entonces, fueron trasladados al penal de Dolores, una ciudad en Argentina. Mientras tanto, seguían surgiendo videos y mensajes de WhatsApp en los que se podía esclarecer mejor el rol de cada uno y lo que hicieron después del homicidio. El 13 de marzo de 2020, los jóvenes zarateños fueron trasladados al penal de Melchor Romero, ubicados en celdas de A2, para la realización de las pericias psicológicas que fueron suspendidas debido a la situación sanitaria causada por la pandemia. La Cámara de Apelaciones y Garantías de la Ciudad de Dolores ratificó la preventiva de los 8 jóvenes detenidos en abril de 2020, luego de solicitudes de la parte acusada del otorgamiento de la prisión domiciliaria. Asimismo, mantuvo la carátula de homicidio doblemente agravado. La única modificación que se realizó es que nuevamente Townsend y Ciro Bertozzi son coautores y los otros 6 detenidos partícipes necesarios, mientras que Alejo Milanesi y Juan Pedro Guarino no son imputados en la participación del hecho. Tiempo después, fueron sobreseídos de la causa. El 2 de enero de 2023 el caso se actualizó. El juicio, como ya lo sabemos muchos, comenzó el 2 de enero de 2023 en el Tribunal Criminal número 1 de Dolores, en el cual están declarando más de 130 testigos, y será durante un mes. El veredicto está previsto que sea el 31 de enero de 2023. El rugbier más complicado en la causa pidió declarar de manera sorpresiva. Quebró en llanto. Se reconoció en las imágenes e identificó sus zapatillas con sangre. Pegué 1 o 2 patadas. No sabría quién ni cómo, dijo del ataque. El 16 de enero del 2023, a las 2:43 de la tarde, Máximo Townsend pidió declarar luego de escuchar a su madre. Entre lágrimas, el rugbier acusado de pegarle la patada mortal a Fernando Báez Sosa manifestó: «Quiero pedir disculpas porque jamás en la vida se me hubiese ocurrido asesinar a alguien. Escuché varias cosas sobre mí varios años. No reconocía por qué generaban tanto odio hacia mi persona. Yo jamás en la vida tendría esa intención. Es algo que nunca en la vida hubiese buscado. Jamás en la vida hubiese sido mi intención. Quería hoy en este lugar dar la realidad de lo que pasó ese día, esa noche», completó. Sobre cuándo se enteró del crimen contó: «Al otro día supe lo que había pasado. Cuando estábamos todos en el piso, la policía nos dice: ustedes saben por qué están acá. Ustedes mataron a un joven». Ahí me empezó a dar vueltas todo en la cabeza y me puse a vomitar. Pero ya hasta el día siguiente no lo creía. Mi cabeza no lo podía procesar porque yo no lo entendía», agregó Máximo Townsend. Primero que nada quería pedir disculpas a la familia y a todas las personas que fueron afectadas. Jamás hubiese pensado que algo así podría llegar a pasar. Me lastima muchísimo porque murió un chico de nuestra edad y jamás tuvimos intención de algo así. Quiero pedir disculpas, sé que a veces las disculpas no alcanzan,
Pero ojalá pudiésemos volver el tiempo atrás y revertir todo esto. Pero no lo podemos hacer y no nos queda otra que pedir disculpas. Y estoy muy arrepentido. Y gracias por darme este espacio. Y siempre vamos a acatar lo que ustedes decían. Gracias. Gracias, Thompson. El fiscal Gustavo García interrogó a Thompson. ¿Dónde estaba parado cuando se inició la pelea? Máximo Thompson respondió. Por lo que vi en los videos caminando con alguno de mis amigos. Tuve que mirar los videos porque por el alcohol no recordaba. Miré para el costado y vi un grupo grande de chicos, como que se iban a enfrentar con mis amigos. Cuando llegó a la ronda y se abre, siento un golpe en la cara. ¿Usted pudo ver quién pegó y a quién primero?, preguntó el fiscal García. A lo que Thompson responde. No voy a responder eso porque corresponde a otra persona. Luego, se le exhibió un video de la pelea de los que grabó Lucas Pertossi. ¿Quién está en el piso?, preguntó el fiscal. Thompson responde. Hoy en día, por todo lo que vi, deduje que es la víctima. ¿Qué hizo usted?, pregunta el fiscal. Cuando entré a la ronda recibí el golpe y pegué 1 o 2 patadas. No sabría quién y cómo, agregó Thompson. ¿Le pegó patadas a la persona que está en el suelo? No sé, no recuerdo a quién le pegué ni cómo. En el momento estaba como en shock con todo lo que había pasado antes y entré en esa situación, respondió Thompson. A continuación, se le mostró el video que complica a Luciano Pertossi y se le preguntó por los amigos. No voy a responder por otras personas, contestó. ¿Usted se ve en el video?, preguntó el fiscal. Sí, soy el que lo saca, dijo Thompson. El imputado también reconoció la ropa que usó ese día, incluida su zapatilla con la sangre que lo coloca como la persona que le dio la patada mortal a Fernando Báez Sosa. Son mías, dijo sobre el calzado y el pantalón que usó el 18 de enero de 2020. Cuando terminó de preguntar la fiscalía, burlando, el abogado de la familia de Fernando quiso interrogar a Thompson, quien se negó. No me siento cómodo respondiendo a una persona que dijo muchas barbaridades sobre mi persona y que insultó a mi mamá. La jueza le dijo que tenía derecho a no responder. El abogado formuló las preguntas de todos modos. ¿Por qué se cambió la ropa? ¿Por qué se cambió la ropa Ciro Pertossi? Ante la falta de respuestas de Thompson, la jueza dio por finalizada la audiencia. A las 2:37 horas, habló ante el tribunal Rosalía Zárate, mamá de Máximo Thompson. La madre del rugby más complicado ante la justicia contó que tenía cáncer. Me operé, hice rayos y quimioterapia. Sigo en tratamiento. Lo dejé para poder venir acá. Lo único que hago es salir de mi casa para ir a ver a mi hijo a la cárcel e ir al médico. Así hace 2 años. No puedo más. No puedo seguir sobrellevando todo esto. Es una pesadilla. A las 2:20 horas, declaró María Paula Sinayi, madre de Blas Sinayi, lo siguiente. Es el primer familiar de imputado que pasa como testigo en el juicio. Fue un desastre, una desgracia muy grande. No quiero ni pensar lo que habrán pasado los papás de este chico, pero nosotros también lo sentimos y sufrimos mucho. Comenzó su alocución y agregó: todo esto nos afectó mucho. Fue un hecho trágico, una desgracia muy grande. Personalmente, siento muchísimo que nos afectó a todos. Nos sigue afectando. No quiero ni pensar lo que deben haber sufrido los padres de este joven fallecido. Seguimos sufriendo ataques personales. He recibido ataques, no de la gente que me conoce, pero he sufrido ataques. El abogado presente ha llamado a mi hijo, hijo de, y eso realmente corona una serie de hechos trágicos que han nacido el 18 de enero de 2020. A las 2:02 horas, ingresó a la sala Santino Franco Mazzaghi, otro amigo de Blas Sinayi. El joven aparece en los chats posteriores al crimen de Fernando Báez Sosa. El rubiero imputado le dijo: creo que matamos a uno. Al conocerse esta conversación, la situación de Blas Sinayi se complicó. Santino Franco, amigo de Blas Sinayi, fue el 4º testigo de la jornada. Dijo que conocía a todos los imputados, que fue compañero de colegio de Blas Sinayi y Luciano Pertossi. Cuando te dijo creo que matamos a uno, ¿qué entendiste?, le preguntó el abogado. Entendí que se había desmayado alguien. No lo tomé literalmente, no dimensioné. Fue una valla y pasé. Si hubiese sabido que era de verdad, mi manera de contestar hubiera sido otra. Tú que lo conoces bastante, ¿crees que puede tener intenciones de asesinar a alguien en una pelea? Y el amigo de Blas Sinayi responde: no, si no, no sería mi amigo, agregó Santino, el amigo de Blas Sinayi.
Luego de que finalizara de declarar el Rubir número 11, que nunca fue imputado, el juicio pasó a un cuarto intermedio. Allí, burlando, el abogado informó que no utilizarán a Alejo Milanice como testigo. El 16 de enero de 2023, a las 11:09 horas, Juan Guarino declaró en el juicio y señaló a los Rubiers por el crimen de Fernando, el joven que estuvo 3 semanas preso por el homicidio. Les pidió perdón a los padres de Fernando Sosa. «Quiero que se hagan cargo de lo que hicieron», dijo a la prensa sobre sus examigos. Juan Pedro Guarino, el joven sobreseído por el crimen de Fernando Báez Sosa, declaró como testigo en el juicio contra los Rubiers. Señaló a los imputados y se mostró arrepentido. «Quiero darle mis condolencias a la familia. Nunca pude hacerla. Fue por respeto. Quería que vieran que no estaba en la causa, que era sincero. Todos los días desde que pasó, me pregunto si podría haber hecho algo para que no pasara», dijo al cerrar su participación en el debate. Gracias por respetar igual. Es muy doloroso esto. Muy doloroso para mí, muy doloroso para mi familia, muy doloroso para la familia de Fernando. Yo lo único que quiero es justicia por él. Y que la familia pueda encontrar, ojalá con lo que yo intenté ayudar hoy, pueda encontrar un poco más de paz. Le escribiste una carta a la familia. ¿Qué decía la carta que le entregaste? Lo mismo, intenté dar lo mismo. No intenté ser invasivo, nada. Intenté que vean que es sincero, nada más. ¿Por qué fue difícil para vos? Estos 3 años. Un poco fue por respeto y porque realmente quería que vean que lo hacía de manera sincera, afuera de la causa, no me tenía que defender, nada. Eso. ¿Fue difícil para vos tener que identificarlos con un puntero a cada uno de quienes eran tus amigos hace 3 años? No, porque quiero que ellos se hagan cargo de lo que hicieron, porque la verdad para mí la verdadera justicia es que Fernando vuelva y gracias a ellos no va a poder ser posible. ¿Qué sentiste? El 16 de enero de 2023, a las 10:12 de la mañana, se proyectó en la sala el video que involucra en la pelea a Luciano Pertossi. Las imágenes muestran que Luciano Pertossi ataca a Fernando Sosa cuando está tirado en el suelo. El juicio por el crimen de Fernando Báez Sosa entra en su etapa final, después de 10 audiencias y 74 testigos. El martes 16 de enero de 2023, se presentaron como testigos la madre de Enzo Comelli, el papá de Matías Benisegui y el de los hermanos Pertossi. A las 9:35 horas, María Alejandra Guillén, madre de Enzo Comelli, relató: «Enzo hacía deportes, tenía que rendir materias del secundario y trabajaba en un antro en la parte de la caja. Con eso se pagó las vacaciones porque yo este año me había quedado sin trabajo. Fue con sus amigos, a la mayoría los conozco. El año anterior había ido también. Estamos devastados desde ese momento. Nos cambió la vida a todos. Es una agonía constante. No puedes salir a la calle. Mi marido casi pierde el trabajo. Es tremendo». Así concluyó la audiencia. El 17 de enero de 2023, a las 8:59 horas, los imputados fueron recibidos por 2 psicólogas y un psicólogo. Se mostraron tensos y nerviosos. Estaban con la disyuntiva de querer hablar y no poder hablar. Muchos tenían temblores y nervios. Básicamente, Enzo Comelli sacudió la rodilla. De lo que pasó, estoy muy mal desde lo que pasó ese día hasta el día de hoy y muy triste por todo lo sucedido. Y a todas las personas que afecté le quiero pedir sinceramente mi disculpa. Nunca tuve intención de matar a nadie ni participar de ningún asesinato, para nada. Hubo una situación especial donde Tomás llega, se quiebra y no puede parar de llorar. Hubo que contenerlos. Estuvo llorando unos minutos. Se le ofreció agua y jugo. De manera sorpresiva, declara Ciro Pertossi en la audiencia, tras el anuncio de su defensor, Hugo Tomei. Se proyecta en la sala un video que muestra la golpiza, el más conocido del caso, que muestra a Máximo Tonsen de frente y sin camisa. Ponga pausa, pide Ciro, y señala con un puntero a la pantalla. Este chico soy yo, y esa patada no la hago. Cuando me doy cuenta de que el chico estaba en el piso la frenamos. ¿Por qué frenó la patada?, preguntó el fiscal Gustavo García. No voy a contestar. Yo respondí eso, replica. Se le proyecta otro video, el que grabó su primo Lucas. Se negó a responder si su primo lo había filmado. Interviene la jueza Castro y dice, al igual que ayer, que no tiene sentido seguir con esta modalidad. Lo que quería decir ya lo dije.
No voy a decir nada más, dijo Ciro Pertossi, y regresó a su silla. Tras la declaración del 17 de enero, Máximo Townsend, que conmocionó la sala de audiencias, a las 5:21 horas, los 8 acusados de asesinar a Fernando Báez Sosa regresaron a los tribunales de Dolores para la anteúltima jornada de declaraciones de testigos en el juicio en su contra. Arribaron a las 7:45 desde el penal de la ciudad, en medio del operativo de seguridad. Hugo Tomé, su abogado defensor, llegó poco después de las 8. Después de 3 años de silencio, declararon los padres de los Rubiers en el juicio por Fernando Báez Sosa. Graciela Sosa y Silvino Báez, padres de Fernando, fueron los 2 primeros en declarar en el juicio, en contra de los 8 acusados de asesinar a su hijo. Soy una mujer acabada, sin ganas de vivir. No sé de dónde saco la fuerza, pero sigo, le dijo la madre a los jueces María Claudia Castro, Cristian Rabay y Emiliano Lazari. Silvino, por su parte, agregó: acá están escuchando el relato de un padre que ha perdido todo. Ha perdido la felicidad, las ganas de vivir, de luchar. Un hombre que perdió lo mejor de todo, que es el abrazo de su hijo. Desde entonces, el matrimonio presenció todas las audiencias, ya que permaneció en la ciudad de Dolores. Si bien, los primeros días se hospedaron en un hotel frente a la plaza, luego se mudaron a un departamento donde, explicó Graciela, pueden cocinar. Silvino se sometió a un trasplante de riñón y tiene que comer sano, dijo ella. Enzo Comelli, de 22, Matías Benicelli, de 23, y Ayrton Bioyas, de 23, fueron los únicos Rubiers que no declararon durante el juicio. El primero en romper el silencio fue Luciano Pertossi, de 21, en la novena de las 13 jornadas que tuvo el juicio. El 18 de enero de 2023, Lucas Pertossi explicó en el juicio por qué dijo caducó, y Blas Sinay señaló que fue una tragedia. Ambos terminaron de declarar, y la última jornada de audiencia finalizó en el marco del 3er aniversario del crimen de Fernando Báez Sosa. El 18 de enero de 2023, a las 10:42 horas, continuó la declaración de Lucas Pertossi. Él relató: yo quiero aclarar el tema de lo que pasó aquel día. Nos levantamos a eso de las 2 o las 3 de la tarde. Habíamos tenido una noche larga y dormimos hasta tarde. Fuimos a la playa. Llevé la heladerita porque soy uno de los de contextura más grande. Llevé alcohol, tomamos y bailamos. Nos quedamos hasta el cierre de playa, que tiraron fuegos artificiales. Fuimos a buscar los documentos y la plata para ir a la zona del Lebrique, el lugar de la discoteca, para que un amigo compre las entradas. Volvemos a casa, comemos, nos bañamos, nos cambiamos, para ir a la previa con un compañero y un grupo de amigos. Vamos, llevamos más alcohol que teníamos en la casa. Hacíamos juegos de tomar y sacar una carta. Yo perdí, y me tocó tomar alcohol. A eso de las 3 o las 3:30, salimos porque teníamos miedo de que no nos dejaran entrar, como nos pasó la noche anterior. Siguió relatando Pertossi. Llegamos, pero después adentro, nuestros amigos nos dicen que vendamos la entrada porque estaba lleno, y no se podía entrar. Antes de irnos, yo ya me quería ir a comer a McDonald's, pero un guardia de seguridad nos dejó pasar. Cambié la consumición. Estaba el show de un cantante. Sacamos una foto en el medio del recital. Veo que se hace un círculo en el medio de la pista, y que un guardia saca a un amigo mío del cuello. No entendía por qué, agregó el joven Pertossi. Pertossi continuó su relato con lo que sucedió una vez afuera de la discoteca. Hay un tumulto de gente. Veo que mis compañeros los invitan a cruzar. Voy a la derecha. Veo a un amigo en el escalón. Nos sentamos, empezamos a charlar, a usar el celular. Yo grabo adentro. Escucho gritos. Me paro, me acerco. Veo que hay gente que no conocía, pero reconozco a mis amigos. En unos segundos, veo que agarran a un amigo del pie y lo quieren tirar al piso. Me acerco y le digo que lo suelte. Le pego 2 patadas. Me voy para atrás. Veo que el chico intenta pararse y me voy para atrás. Me voy a la esquina, añadió. En ese momento Pertossi explica por qué utilizó la palabra caducó, en referencia a Fernando. Estaba desorientado. Pierdo a mis amigos y empiezo a mandar mensajes y a llamar a un amigo. Llamo, me dice que estaba en el mercado. Voy y me acerco. Ahí, un chico me dice que hubo una pelea fuera de la discoteca, que había que pasar. Cambié la consumición. Estaba el show de un cantante. Sacamos una foto en el medio del recital. Veo que se hace un círculo en el medio de la pista y que un guardia saca a un amigo mío del cuello. No entendía por qué, agregó el joven Pertossi. Pertossi
Continuó su relato con lo que sucedió una vez afuera de la discoteca. Hay un tumulto de gente. Veo que mis compañeros los invitan a cruzar. Voy a la derecha. Veo a un amigo en el escalón. Nos sentamos, empezamos a charlar, a usar el celular. Yo grabo adentro. Escucho gritos. Me paro, me acerco. Veo que hay gente que no conocía, pero reconozco a mis amigos. En unos segundos, veo que agarran a un amigo del pie y lo quieren tirar al piso. Me acerco y le digo que lo suelte. Le pego 2 patadas. Me voy para atrás. Veo que el chico intenta pararse y me voy para atrás. Me voy a la esquina, añadió. En ese momento Bertozzi explica por qué utilizó la palabra caduco, en referencia a Fernando. Estaba desorientado. Pierdo a mis amigos y empiezo a mandar mensajes y a llamar a un amigo. Llamo, me dice que estaba en el mercado. Voy y me acerco. Ahí, un chico me dice que hubo una pelea fuera de la discoteca, que habían llamado a una ambulancia y que el joven había caducado. Después fuimos a McDonald's porque tenía hambre. Con respecto a la mañana siguiente, durante el allanamiento a la casa dijo: viene la policía y nos dice: miren este teléfono, era mío. Me piden que les saque la contraseña y me lo sacan. Lo mismo con la billetera y con la ropa. Nadie nos decía nada. Y a la tarde se acerca un policía que nos dice: los veo muy preocupados. Ustedes saben qué pasó. Asesinaron a un joven. Ahí se me cayó el mundo. Yo quiero decir que estoy muy mal por lo que pasó en ese momento. Estuve con tratamiento psicológico, psiquiátrico y medicación. Creo que a todos nos afectó mucho esto. Quiero aclarar que yo en ningún momento le pegué a Fernando Báez Sosa. En ningún momento participé de un plan de un asesinato. Yo fui de vacaciones, concluyó Blasinaye. Poco antes de las 12:30, un grupo de personas llegó a las puertas de los tribunales para repudiar a los Rubiers. ¡Asesinos!, les gritaban, con pancartas con la cara de Fernando en la mano. Sus gritos podían oírse dentro de la sala. «¡Justicia es perpetua!», exclamaban. Los padres de Fernando estaban afuera de la sala en ese momento, los de los imputados dentro. Sergio, padre de Ayrton Bioyas, miró por la ventana al ver qué pasaba. Hay, al menos un padre o madre, de cada acusado presente. El 18 de enero de 2023, a las 6:49 horas, los peritos de parte de los Rubiers analizan la autopsia al cuerpo de Fernando. Comienza la audiencia. Declaran en conjunto los médicos forenses, Juan José Fenoglio y Jorge Rodolfo Belich, peritos de parte de la defensa. Blasinaye, el acusado por el crimen, fue el último en tomar la palabra en el juicio. Minimizó su rol en el hecho, pero el expediente cuenta otra historia. En la jornada de hoy, en el juicio que se lleva a cabo en el Tribunal número 1 de Dolores contra los 8 Rubiers acusados de asesinar a Fernando Báez Sosa, Blasinaye pidió tomar la palabra. Lo hizo luego de que hablara su compañero Lucas Bertozzi. Así se convirtió en el último de los testigos en declarar, tras 12 jornadas de proceso, en el día en que se cumple el 3er aniversario del homicidio. Su discurso, en el que cargó contra el abogado de Fer por sus manifestaciones en diversas entrevistas, fue similar al de sus compañeros. Habló del consumo de alcohol durante esa noche, aunque solo se encontró una botella de vodka en la casa que los imputados alquilaban, e indicó su rol en el hecho, al que minimizó. Como todos sus compañeros, se negó a delatar o señalar a otros. Blasinaye. Buenos días. Quiero pedir disculpas a todas las personas afectadas con lo que pasó. Es algo que duele muchísimo hasta el día de hoy y es muy triste, en realidad. No hubo ningún plan ni nada de lo que se dice. Gracias por escucharme. Gracias. 10 días atrás, investigadores que intervinieron en la causa revelaron los contenidos de los teléfonos incautados en el arresto del grupo. Fueron audios y chats de un cinismo notable, ocurridos a minutos del crimen y durante ese 18 de enero de 2020. Los Rubiers conversaron entre ellos, con amigos de Zárate. De todos los mensajes, los de Sinaye fueron particularmente indignantes. Nos sacaron todos los guardias de seguridad. Lo recargamos a palos mal, dijo a un interlocutor. Nos agarraron del cuello. Nos sacó la policía, pero ganamos igual, agregó Sinaye. En ese sentido, fue de suma importancia el trabajo del secretario instructor de la causa, Javier Pablo Laborde, que analizó los teléfonos de los acusados. En el proceso, también declararon los peritos encargados de los estudios genéticos del caso, los análisis de ADN, con 42 muestras extraídos entre las víctimas y los acusados mediante hisopados. El perito César Guida fue
fue quien efectivamente estableció ante el tribunal que el dedo meñique izquierdo de la mano de Fernando Báez Sosa tenía rastros de ADN compatibles con Sinayi. Los padres estuvieron presentes durante las jornadas. Sergio Viollas, padre de Ayrton, fue una presencia casi constante durante las 3 semanas del proceso. Benicelli tuvo que oír el sufrimiento que el crimen le provocó a su padre Héctor, que declaró como testigo. Vivimos acosados. Le han querido pegar a mi hijo y a mi señora en la calle. Escucho que cuando lastimen a mi hijo en el penal no lo van a defender. No hay un día que no me levante con insultos. El dolor no se cura con más dolor, sostuvo el padre de Ayrton. Benicelli, Comelli y Viollas fueron señalados durante el proceso y en el expediente. Benicelli es el más complicado de todos. Sebastián Soldaño, el kiosquero testigo que presenció la agresión, marcó a Benicelli como arengador del ataque, al tiempo que Townsend pateaba en la cabeza a Fernando Báez Sosa. También, el perito César Guida reveló que se halló sangre de Fernando en la camisa floreada que Benicelli vistió en la noche del crimen. 5 testigos marcaron a Viollas como partícipe de la pelea. Durante la segunda jornada del debate, Federico Raulera, amigo de Fernando Sosa, lo ubicó en el rol de arengador, es decir, también uno de los que hacían de barrera, para que ellos no pudieran auxiliarlo. Aseguró que Benicelli y Viollas atacaron a uno de los amigos de Fernando Sosa para evitar que lo socorrieran. Comelli, en cambio, se encuentra entre los menos mencionados. Lo identificó Juan Bautista Besuso, amigo de la víctima. Dijo que atacó a Fernando por la espalda y que lo sentó con un golpe. Comelli tenía un hematoma en el labio inferior cuando lo detuvieron. Ahora los 3 junto a los otros 5 acusados continuarán detenidos hasta el próximo momento clave del juicio, los alegatos y el veredicto, que llegará el martes 31 de enero. En esta foto podemos apreciar los buzones donde pasan sus días los Rubiers. Acondicionaron la cárcel de Dolores para albergar a los Rubiers. El servicio penitenciario bonaerense acondicionó uno de los sectores de máxima seguridad del penal de Dolores para que los acusados de asesinar a Fernando Báez Sosa sean alojados mientras transcurre el juicio. Al espacio de calabozo se le conoce así porque cuando las puertas de los buzones se cierran, la única vista al exterior en este caso es hacia un pasillo, a través de una mirilla a media altura, una pequeña ventana en la puerta metálica por la que reciben alimento o lo que fueran a llevarles. En el marco del 3er aniversario del crimen del joven en Villa Gesell y tras la última jornada de audiencias en el juicio contra los Rubiers, se llevó a cabo un acto de homenaje en Dolores. Era nuestro sol. Hoy estamos vacíos, dijo la madre, el 18 de enero de 2023. Tras la última jornada de audiencias en el juicio contra los Rubiers y en el día en que se cumplió el 3er aniversario de la muerte de Fernando, una multitud acompañó a Graciela y Silvino Báez Sosa en el homenaje que se llevó a cabo en el anfiteatro municipal. Sin él, la vida se terminó para nosotros, exclamó la madre del joven fallecido, en un desgarrador pedido de justicia. Era nuestro sol, hoy estamos vacíos, añadió. Cada día nos cuesta más la ausencia de Fernando, sostuvo por su parte el papá. El juez avisa que se exhibirán imágenes de la autopsia, y en ese momento, los padres de Fernando se retiraron de la sala. El 18 de enero de 2023, a las 6:49 horas, los peritos de parte de los Rubiers analizan la autopsia del cuerpo de Fernando de nuevo. Cuando comenzó la audiencia, declaran en conjunto los médicos forenses Juan José Fenoglio y Jorge Rodolfo Belich, peritos de parte de la defensa de nuevo. Fenoglio, el médico forense, relata: por lo que trabajamos, lo primero que nos tocó resolver es que en los casos de traumatismos de cráneo en accidentes o en estas circunstancias, es raro que se produzca la muerte en el lugar del hecho. Generalmente, los pacientes llegan al hospital. Entonces nos preguntamos por qué se produjo en el lugar del hecho un paro cardíaco que generó la muerte de la víctima. El cráneo es una cavidad cerrada y protege bien el cerebro. Por más que éste deje de funcionar, el corazón sigue funcionando autónomamente, porque no depende de la conducción cerebral. Si ésta se cortara, cambia la frecuencia cardíaca, pero no se llega al paro. Esta es la base fundamental de los trasplantes. Fenoglio, el forense, sigue. No nos coinciden algunas cosas. Por ejemplo, cuando leemos el informe, en la parte de las consideraciones, se habla siempre de traumatismo de cráneo y también de que tenía un traumatismo de abdomen y de tórax. Se habla siempre de traumatismo de cráneo y también de que tenía un traumatismo de abdomen y de tórax, que está informado en un cuadro que se denomina hemotórax, pero no se informa el origen. Para eso tiene que haber una lesión que no está descrita en la autopsia.
El cerebro no termina además dentro del cráneo, sino que se prolonga hacia la columna cervical. La protuberancia y el bulbo raquídeo son importantes porque ahí está el centro respiratorio. Una lesión ahí puede causar la muerte. ¿Por qué mecanismo? Porque el cuerpo no tiene oxígeno. Entonces ahí se puede producir el paro. En la autopsia se manifiesta que no hay lesiones cervicales. Continúa. Asegura que en la autopsia se hace referencia a un traumatismo de abdomen, pero que no hay descripción del mismo. Para lesionar el hígado y que haya sangre en el abdomen, si bien puede existir en algunas circunstancias lesiones internas sin que haya lesiones en la piel, debería haber lesiones en los músculos y en algunos otros órganos que no estén expuestos. Es el cadáver de una persona que tuvo 60 segundos de golpes y más de 40 a 45 minutos de reanimación cardiopulmonar. El RSP produce lesiones y hay que diferenciarlas. Las lesiones que le causaron la muerte son las de los 60 segundos. En el resto del tiempo aparecen otras que se deben investigar, afirmó el forense. La autopsia no explica por qué murió Fernando Báez Sosa, sintetizó. Es hasta ahora el planteo más fuerte realizado por la defensa en todo el proceso para controvertir el expediente. Varios videos de la riña han sido publicados en las redes sociales. Nancy, una prima de la víctima, recalcó que no había un motivo real para que le peguen de esa manera. Si hubo una pelea o un roce, no justifica que se pongan entre 10 u 11 personas con un chico solo, prosiguió la prima de Fer, haciendo un llamado a todos los padres a que reconsideren cómo crían a sus hijos. Nadie es más que nadie para hacer semejante acto de violencia, por creerse superior, por tener un poquito más. A lo largo de las 3 audiencias, la semana próxima, se darán los alegatos finales en el juicio por el crimen de Fernando Báez Sosa. Luego la justicia deberá definir cuál será la condena que le corresponde a los 8 rubiers imputados en el homicidio. Y ahora pasamos al desgarrador pedido de justicia de los padres de Fernando Báez Sosa ante una multitud. La emoción y la conmoción por todo lo visto a lo largo del juicio sobrevolaron en el aire desde el principio. Prohibido olvidar. Fernando somos todos. Justicia es perpetua. Y 3 años sin justicia. Fueron solo algunas de las leyendas que se repitieron en los carteles de los presentes, que casi sin excepción llevaban la imagen de la cara de Fernando. El anfiteatro tiene capacidad para más de 2.500 personas y se encontró repleto, no solo con vecinos de Dolores, sino con gente que se acercó desde distintos puntos de la provincia de Buenos Aires para acompañar a los padres de Báez Sosa, los principales oradores del acto. Mientras tanto, detrás del escenario, varios camiones recibieron alimentos no perecederos y útiles escolares, que luego serán distribuidos. La mamá de Tomás, Alessandro, un amigo de Fernando, es una de las personas que estuvo en el predio desde temprano juntando y acomodando las donaciones. A las 19:30, en un punto arribaron Graciela y Silvino, quienes no pudieron evitar lágrimas al ver semejante acto de apoyo. Enseguida, se quebraron ante la suelta de globos blancos y el grito uniforme de justicia. Los padres de Fernando iniciaron el encendido de velas para homenajear a su hijo fallecido. Sin embargo, como el viento dificultó la tarea, pidieron que a cambio se encendieran las linternas de los celulares. Acto seguido, Graciela y Silvino plantaron una jacaranda, el árbol que más le gustaba a Fernando, en el parque municipal. El conductor del homenaje prometió cuidarlo entre todos los vecinos de Dolores y pidió que cuando florezca sea visto como un sinónimo de vida y de justicia. Ya lo veremos florecer en un par de años. Lo vamos a cuidar profundamente. De hoy en adelante será el árbol de Fernando, sostuvieron los padres. Que todo el mundo pueda ver este momento. Es lo último que les pedimos, todo el mundo, cada uno conservando sus lugares. Lo vamos a hacer en orden. Gracias, Silvino. Gracias. Muchísimas gracias a todos por apoyarnos en este momento tan difícil de nuestra vida. Lo más grande de esto, que nos están dando la fuerza enorme para seguir adelante, para seguir exigiendo justicia. También agradecer por el apoyo que nos dan para poder ayudar a otra persona que necesitan. Esto no sale de nuestro bolsillo, sale de tu bolsillo, de su ganas de colaborar con nosotros, que es lo que le gustaba a Fernando, ayudar a los demás. Nosotros somos un brazo de Fernando, que queremos hacer algo que
que nunca se olviden la gente de él. Esperemos que la justicia, que le tenemos tanta fe, que actúe como debe ser y el castigo sea un ejemplar para que los jóvenes que ahora están todos en la playa divirtiéndose, que puedan volver a sus casas junto a sus padres, a su familia, después de unas vacaciones. Necesitamos justicia, paz, para poder seguir viviendo un poco más. Yo sé que no es fácil, cada día nos cuesta más la ausencia de Fernando. No sé cómo decirte, cómo explicarlo a la gente, que cada vez que me levanto a la mañana es como levantar con una bolsa en la espalda. Es un peso enorme que tengo encima, también mi compañera Graciela. Tratamos de ayudarnos uno al otro para seguir adelante. Con la ayuda de la gente que siempre nos demuestra su cariño, seguimos adelante. Creo que nos da la fuerza suficiente para estar acá, pedir justicia por Fernando. ¡Fuerza, hermano, fuerza! Desde ya, muchísimas gracias a todos. También agradecemos a la prensa, que siempre están con nosotros, apoyándonos en todo. A veces les pido disculpas porque a veces no lo puedo atender a todos en este momento tan jodido de nuestra vida, que es ir todos los días a la fiscalía, escuchar muchas cosas que nos cuesta mucho entenderlo. También agradecer a los abogados que nos acompañan con todos sus equipos. También agradecer a los religiosos que vinieron hoy a dar la oración de la misa, que me llenó de lágrimas los ojos y también el alma, regocijado en Dios y creer que en algún momento voy a ver a mi hijo, en algún momento que no pueda estar con nosotros. No me quiero olvidar de nadie, solo pido muchas gracias por la presencia, por toda la gente que nos acompaña, también la gente de seguridad que nos acompaña, nos cuida mucho, y un especial para la ciudad de Dolores, que nos está animando muchísimo, agradecido eternamente. Muchísimas gracias. Antes que nada, quiero agradecer a todos ustedes por venir a acompañarnos en este día tan doloroso que perdimos a nuestro hijo. Un día Fernando quiso ir de vacaciones, empezamos a juntar para que él pueda viajar y ser feliz con sus amigos. Había terminado su secundaria y después siguió la CBC y pudo ingresar con mucho sacrificio a la Facultad de Derecho. Se inscribió con muy buenas notas y me dijo que quería ir de vacaciones. Me dijo, mami, esta es la última vez que me voy, porque mis compañeros también tomarán nuevos rumbos, al igual que yo, y tal vez ya empiece a trabajar. Entonces quisimos con Silvino darle esa oportunidad de ir a disfrutar como toda juventud se merece. Pero lo que nunca pensamos
que Fernando no regresaría a nuestro lado. Era nuestro sol, nuestra vida, el que nos daba alegría todos los días. Hoy estamos vacíos, nada quedó en nuestra casa. Estamos los dos solitos. Ha pasado fiestas, Navidades, Año Nuevo, mi cumpleaños, el cumpleaños de Silvino y también el de Fernando. En mi casa nunca más hubo fiesta. Sin él, la vida se terminó para nosotros. Vinimos acá en Dolores, preparamos nuestra valija con Silvino en busca de justicia. Nosotros no queremos venganza, solo queremos que paguen lo que le hicieron a mi hijo. Mi hijo es un chico humilde, decente, con ganas de progresar, con ganas de ser alguien. Amaba a sus amigos, amaba a su novia y también a nosotros. Él era nuestra mayor alegría, nuestro sostén. Por él yo daba mi vida. Cuando estoy en el juicio, vi reiteradamente cómo golpeaban a mi hijo. Vi cómo levantaba sus manos. Como madre sentía ese deseo de lanzar sobre el cuerpo de mi hijo para cubrirlo, para que dejaran de golpearlo. Vi cómo lo discriminaban por su color de piel. Fernando era un chico bueno, sano, solidario, amaba la vida, no tenía enemigos. Era un chico feliz, que solamente quiso ir a disfrutar. Pero Fernando no volvió. Nosotros estamos tristes con Silvino. Sigo esperando que mi hijo regrese, a pesar de que sé que él nunca jamás regresará a nuestra vida. Gracias, mi amor. Gracias, mi vida, por habernos tantas felicidades durante 18 años. Era lo mejor que teníamos en nuestra vida. Nos daba alegría. Nos llenaba siempre de alegría. Hoy nos quedamos solos, huérfanos, sin hijos. Nunca tendré un nieto que siempre he soñado. Y Fernando amaba a los niños. Yo siempre pensaba que algún día él tendría tantos hijos y que yo sería la abuela feliz que cuidaría de ellos. Todo eso nunca llegará. Toda juventud, toda madre tiene derecho de dar una oportunidad a su hijo para ir a divertirse y el hijo de regresar a su casa donde hay una madre y un padre que lo está esperando para abrazarle y darle el cariño. A nosotros se nos fue todo eso. Se quedó trunco en el camino todo el sacrificio que hizo mi hijo para llegar donde estaba. Ingresó en la facultad y le truncaron todo. Un día me decía Fer, el día que yo trabaje, mami, te voy a hacer recorrer el mundo. Y yo con solo decírmelo, yo era feliz, porque yo no esperaba nada de él. Lo único que yo deseaba que Fer fuera feliz. Es muy difícil seguir esta vida sin él. Pero gracias a todos ustedes que me demuestran tanto cariño y afecto hacia Fernando. Estoy de pie. ¡Vamos! ¡Vamos! Justicia. Justicia. Eso es lo que queremos. Justicia por Fernando.
Estoy de pie por Fernando y por todas esas madres que también perdieron a sus hijos y que no tuvieron justicia. Yo espero una justicia ejemplar por Fernando. Yo no vengo a buscar venganza, solo quiero justicia y que mi hijo pueda descansar en paz. Y que nosotros también tengamos un poco de paz en nuestro corazón. Sé que es difícil nuestra vida. Tal vez me vean fuerte, pero adentro, en mi corazón, estoy destrozado porque no encuentro una razón para vivir sin Fernando. El mundo se me vino abajo. Era mi todo, mi compañero. Cuando yo estaba, el que iba y me compraba un remedio. Hoy no está él, pienso en el día de mañana, que Fernando nunca volverá. Solo deseo tener un poco de paz y que Fernando pueda descansar. Te amo, Fernando, con toda mi alma. Es lo mejor que Dios me ha dado. El que me daba alegría todos los días, mi compañerito. El que me acompañaba a hacer las compras. Hoy me quedo sin todo eso. No le deseo esto que me pasó a mí. A veces no sé por qué me pasa, que pienso qué mal habré hecho para merecerlo. A veces sabes que tengo ganas de escribir a Fernando, tengo ganas de contarle de tanto cariño que recibo y decirle que todo lo ama y que desde el más allá le bendiga a todos ustedes. Ya voy a terminar. Bueno, nuevamente le voy a decir que le agradezco infinitamente por haber venido a acompañarnos. Este día es un día muy doloroso, que recibimos la peor noticia de nuestra vida, la pérdida de nuestro hijo. Para mí, el tiempo no pasó. El tiempo se detuvo para nosotros. Hoy cumple 3 años Fernando, que se fue de vacaciones y que nunca regresó. Pensamos muchísimo con Silvino de transformar este dolor en ayuda. Por eso hemos convocado para hacer una donación solidaria como a él le gustaba. Y le agradezco muchísimo a todos ustedes por habernos acompañado. Y ahora, por último, pasamos a las repercusiones y polémicas sobre el caso. La prensa argentina destinó una importante cantidad de horas durante todo un mes para reportar del caso. El mismo también tuvo gran repercusión en Paraguay, país de donde son oriundos los padres de Fernando. El Papa Francisco llamó a los padres de Fernando para manifestarles su apoyo y comentarles que reza por él. Rosalía Zárate, madre de Máximo Tongsen, era secretaria de Obras Públicas del municipio de Zárate. Días después del hecho, presentó su renuncia al cargo. El video del asesinato de Fernando se viralizó por Twitter y también por YouTube durante la madrugada. Durante las primeras declaraciones que pidió Graciela Sosa, madre de Fernando, dijo que su hijo quería ser el nuevo Fernando Burlando, mediático abogado argentino, lo cual conmovió a Burlando hasta las lágrimas y decidió representar a la familia.
Durante la investigación, se filtraron conversaciones mantenidas por el grupo de imputados, siendo más destacados el mensaje de voz que envió Lucas Pertossi vía WhatsApp, donde dice que Fernando caducó. En otras palabras, que la vida de Fernando terminó. ¿Ustedes sabían que presos de otros penales amenazaron a los jóvenes implicados en el crimen con frases como «Estamos esperando a los Rubiers»? Otra repercusión o polémica sobre el caso fue que Luciano Pertossi informó sobre maltratos en la fiscalía. Varios de los implicados trataron de mentirosa a la fiscal por ocultarles información y la denuncian penalmente. El abogado de los 10 rugbistas, Hugo Tomei, denunció a Fernando Burlando por intimidación y apología del crimen. El padre de Máximo Townsend declaró: no son asesinos. Otros puntos más, que ya casi terminamos. La madre de Máximo Townsend, en su declaración ante tribunal, afirmó haber enfermado de cáncer debido a la angustia por tantos insultos recibidos. Las instancias finales del juicio por la muerte de Fernando Báez Sosa será retransmitido por YouTube en la cuenta oficial de la Suprema Corte de Justicia, Provincia de Buenos Aires, según confirmaron desde el tribunal. Allí podrán verse las etapas de alegatos de la querella y la fiscalía, es decir, todo el juicio que se va a llevar a cabo hasta el final, y pues ahí vamos a ver qué decisión se tomó contra los acusados para ver cuántos años de cárcel pues van a llevar a cabo. Pues estoy esperando esto para saberlo porque 2 años, 3, imagínense 3 años sin justicia, yo creo que ya es suficiente. De por sí esto tarda un buen, entonces ya creo que todos los que apoyan a Fernando quieren saberlo. También no se olviden pasar a la página de firmas que les voy a dejar en la descripción. Esta firma es para apoyar a Fernando con el caso, entonces vayan y firmen porque estarán apoyando a sus papás de una manera incondicional. Entonces yo ya firmé, solamente falta tu firma. Desde esa trágica noche del 18 de enero de 2020, las cosas cambiaron rotundamente para la familia de Fernando y su novia. Julieta estaba devastada. Para quien se pregunte qué pasó con la novia de Fernando, Julieta, pues ella obviamente quedó devastada. Al día siguiente de aquella noche trágica, iba a celebrar su aniversario de novios con Fernando. ¡Qué triste! La muerte inesperada la unió mucho a Silvio y Graciela, que todos sabemos que son los padres de Fer, pero con el tiempo, y a partir de la tristeza y el dolor por la situación, tomó algo de distancia, y las vistas fueron menos frecuentes, según reveló Graciela, que dijo que para ella era como su hija. Julieta se encuentra actualmente con tratamiento psicológico, y no declarará en el juicio contra los 8 rugbyers. La joven de 21 años prefiere pues no hacerlo. Esta es su decisión y bueno, hay que respetarla. Amigos, nada más me falta comprar un trípode para mi micrófono. A veces lo muevo mucho, especialmente cuando los casos son más largos, pero bueno, hasta aquí llegamos con el caso. Un caso muy largo, quise concluir toda la información que se sabe de momento. Vamos a ver qué va a pasar a finales de este mes, a dónde llega la audiencia y en qué manera condenan a los Rubiers. Este caso se me hizo inmensamente triste. ¿Cómo es posible que 8 se pongan en contra de uno hasta asesinarlo? ¿Y cuál fue la causa? Las causas ridículas que explico en el caso no son para nada. No entiendo por qué llevaron a asesinar a Fernando, por qué iniciaron un plan. La verdad me tiene muy desconcertada. Cuiden mucho a sus hijos cuando salgan a las discos, que este caso de Fernando nos sirva como ejemplo para aprender, para valorar a nuestros hijos, para abrazarlos, quien tengan hijos, y cuídenlos mucho cuando vayan a la disco. No digo que tampoco los controlen o estén ahí detrás de su vida, pero sí llamar, sí ir por ellos, ver qué pasa, ver qué amistades tienen, que tenganle confianza a sus hijos, platiquen con ellos, dialoguen, para que ellos también digan quién los está tratando mal y por qué, o no lo sé. Creo que lo mejor es dialogar con nuestros hijos, tener una comunicación profunda, ser amigos de ellos, y digo, ¿por qué no? Entonces, que este caso nos sirva para valorar más a todos. No digo que nada más a nuestros hijos, a los amigos, a todos, en fin, que sientan que son cerca de ustedes. Y bueno, ya no me alargo más, pero si llegases hasta aquí, pues muchas gracias por ello.
Recuerda que tu like y comentario son pero muy importantes en el canal, especialmente en este caso para que se conozca por más personas y llegue más lejos. Y espero que estés teniendo un bonito día donde quiera que te encuentres. Te envío un grande abrazo. Recuerda siempre sonreír y recuerda que todo va a estar bien. En caso de que tengas en mente alguna preocupación, solo piensa todo va a estar bien y automáticamente te sentirás mejor, no sé. Bueno, entonces nos estamos viendo hasta el siguiente video. Cuídense mucho donde quiera que se encuentren y hasta la próxima. Bye bye.